Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a estar viendo todo el capítulo 3. Son solamente 21 versículos, así que no es mucho. Sin embargo, para una predicación creo que es bastante. Lo vamos a ir viendo por partes, así como hicimos con el estudio. Yo sé que probablemente el día de hoy algunos de ustedes están un poco cansados, se les nota en el rostro, probablemente es la nieve, no sé, probablemente se les bailaron anoche o trabajaron o fueron a limpiar nieve como Jay, no lo sé, pero lo que sí es que estamos a punto de mirar la palabra de Dios, así que despertemos un poco, seamos como Samuel, ¿ok? No sé cuántos de ustedes, pero Samuel en el primer llamado está presto, está listo, se levanta. Si él está acostado y está durmiendo, Samuel en el primer llamado se levanta corriendo y se va al que lo llama. No sé cuántos de ustedes son lo mismo que Samuel. ¿Cuántos de ustedes ponen 3 alarmas? Algunos probablemente no 3, sino 2. Samuel no necesitaría 3 ni 2 alarmas. Con el primer llamado él se levanta. No así nosotros. Es que Samuel es una persona tal vez no normal, porque los normales estamos acostados, timbra la alarma y lo primero que le presionamos es lo apagamos para la siguiente alarma. O si por ejemplo me llama mi mamá y llama Artemio y yo me hago el dormido todavía. Ya la escuché, pero me hago el dormido. Digo, si es importante, me va a llamar otra vez. O así cuando timbra el teléfono. Y por segunda vez, Artemio. Y todavía me pregunto, ¿será importante? Y no atiendo al llamado rápidamente. Es que las personas normales no atendemos, sobre todo cuando estamos acostados, cuando estamos durmiendo, no atendemos el llamado en el primer momento. Sin embargo, nosotros vamos a notar que Samuel, en el primer llamado, él se levanta y va corriendo a decir, heme aquí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice así. El joven Samuel, lo primero que notamos es que Samuel es un jovencito. Tiene aproximadamente la edad de Daniel. Aproximadamente su edad. ¿Se imaginan? Un jovencito. Ni siquiera un adolescente mayor, no. Es solamente un jovencito. Todos ustedes saben cómo es que nació Samuel, pero Samuel nació de un milagro prácticamente. Su mamá no podía concebir, era estéril, por lo tanto su mamá viene y pide a Dios en oración que le conceda un hijo y le promete que ese hijo lo va a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Y cuando Samuel nace, precisamente después de haber sido destetado de su mamá, va y lo entrega al sacerdote Elí. Así que Samuel va a crecer desde prácticamente su nacimiento bajo los pies de Elí, uno de los sacerdotes de Jehová. Sin embargo, no sé por qué, ¿okay? No sé por qué, pero tiene mucho que ver, yo creo que el amor o la dejadez, no sé. Pero dice la palabra de Dios que Elí tenía hijos. El sacerdote es Elí, ¿ok? Sus hijos son sacerdotes o van a llegar a ser sacerdotes. Pero Samuel no es hijo de Elí. Por lo tanto, Samuel no pertenece a la casa de sacerdotes. Sin embargo, va a crecer bajo los pies de Elí de una forma totalmente diferente que los hijos de Elí. Ahorita vamos a ver por qué decimos eso. Dice la palabra que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Otra de las cosas tristes que pasan es que dice que la palabra de Jehová escaseaba. Yo me pregunto por qué. ¿Acaso no era sacerdote Elí? ¿Acaso no eran sacerdotes sus hijos? ¿Acaso no había profeta?
¿Acaso no había personas de Dios que hablaran palabra de Dios? ¿Por qué entonces dice la Biblia que escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días? Y no había visión con frecuencia, ni se aparecía Dios. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, no es porque estaba de noche, sino porque Elí ya era viejo de edad, avanzado de días, avanzado de años, de tal manera que ya no podía ver bien. Probablemente ya ni siquiera podía escuchar bien. Pero dice la palabra de Dios que estaba acostado en su aposento. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Sí notan? ¿Qué está haciendo Samuel? Está durmiendo. Está acostado. Ya es de noche. Donde estaba el arca de Jehová. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Cuántas veces tuvo que llamar Jehová a Samuel? Una sola vez. Y Samuel rápidamente despierta de su sueño, se levanta y dice: heme aquí. Algo que debemos notar es que si la palabra de Jehová escaseaba, Samuel no conocía la palabra de Jehová. No conocía la voz de Jehová, ni cómo Jehová se revelaba a los hombres. Samuel es apenas como Daniel, jovencito, principiante, pero él escucha probablemente su nombre, él escucha que lo están llamando y él rápidamente se levanta sin esperar un segundo llamado. Sin embargo, noten lo que dice el versículo 5. Y corriendo luego a Elí. ¿Por qué corre a Elí? Si Elí no lo está llamando. Lo está llamando Jehová, pero él se levanta y corre a Elí. Obviamente, como no conocía la palabra de Dios, como no conocía la voz de Jehová, entonces él automáticamente pensó: me está llamando Elí, el sacerdote. Por lo tanto se levanta y va corriendo a decirle: heme aquí, estoy listo para servirte, mande usted. ¿Qué quiere usted? ¿Sí ven a Samuel? Un jovencito activo, un jovencito servicial, un jovencito que no tienes que llamarle una, dos o tres veces como a veces me llaman a mí y todavía pienso: no creo que sea importante. No, él se levanta y va corriendo a decir: heme aquí. Nota el versículo 5. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Se acostó otra vez. Probablemente se durmió otra vez. ¿Ok? Nota el versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. 2 veces. Ahora, no sé qué es lo que está pensando Samuel. Es un jovencito, ¿ok? Por lo tanto puede pensar algo así como: ¿estará jugando Elí conmigo? ¿Estará jugando el sacerdote de Jehová conmigo? ¿O qué está pasando? Porque él escuchaba una voz que le llamaba. No podía reconocer la voz, por lo tanto pensó que era Elí, que ahora lo ha llamado 2 veces. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es lo que estamos diciendo. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel,
Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? No una vez, no 2 veces, sino ya 3 veces. Dicen por ahí que la tercera es la vencida. Pero no es la última vez que le llama Jehová y que se levanta Samuel corriendo hacia Elí a preguntarle: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dice la palabra que entonces fue que entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Con quién debería Jehová comunicarse? Con Elí. Ahora, pónganse en los zapatos de Elí, ¿ok? Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Si en mucho tiempo Jehová no se ha revelado para con nadie, era lo primero que Jehová se revelara con Elí. Pero no es el caso, sino que Jehová elige a un niño, a un jovencito de primaria, que probablemente no tiene el entendimiento desarrollado completamente. Ahora, si se ponen en los zapatos de Elí, ¿qué pensarían? ¿Cómo se sentirían? Yo probablemente, si por ejemplo Jehová me hablara a mí y yo sé que soy responsable de llevar la palabra de Jehová yo, pero Jehová ya no me llama a mí. Jehová ya está llamando probablemente a Daniel. ¿Cómo me sentiría yo? Yo me sentiría triste. Realmente triste. Porque el hecho que Jehová me llamara a mí es un privilegio. Significa que Jehová está conmigo, que Dios está por mí, que Jehová se comunica a través de mí. Soy importante. Me ha desechado entonces ahora Jehová a mí, porque ya no habla a mí, sino ahora habla a otro. ¿Cómo se sentiría allí? Con celos también. Probablemente con celos. O probablemente diciendo, pues, ni modos. Algo hice mal. Algo anda mal. Probablemente se puso a reflexionar. Nota lo que dice el versículo 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que Elí ya había entendido que Jehová estaba llamando a Samuel, ya no a él. Y versículo 9 dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuántas veces le ha llamado Jehová a Samuel? Hasta ahora, 3 veces. 3 veces. ¿Qué podemos aprender el hecho de que Jehová siga llamando? Y uno no entiende, pero Jehová sigue llamando y uno no entiende. Eso pasa en estos días. Algunos queremos una señal. Dios, si tú me das una señal, entonces yo te serviré, entonces yo te seguiré, entonces yo me bautizaré, entonces yo haré lo que tú quieras. Pero dame una señal. Dios, si tú me hablares directamente, entonces yo entenderé. Si yo escuchara una voz como Samuel, yo no sería como Samuel, yo entendería. Samuel no entendió. Dios, si tú me das esto, entonces yo te seguiré. Entonces yo te serviré. ¿Qué esperas? Dios sigue llamando. Si ves la paciencia de Dios, la persistencia de Dios, que aunque Samuel no entiende, porque Samuel se levanta y corre hacia alguien más, es lo que hacemos muchas veces nosotros. Nos pasa algo, andamos mal, y en vez de ir a Dios, vamos a alguien más. Ora por mí. Necesito ayuda. Y buscamos la ayuda de los hombres.
y no de Jehová. No estoy hablando mal de Samuel, ¿ok? Él estaba acostumbrado a servir a Jehová por medio de Elí. Por eso hacía eso. Pero nosotros, ¿qué esperamos cuando escuchamos, cuando sabemos, cuando estamos seguros de que Dios nos está llamando? Aún así, esperamos. Y no entendemos. Y queremos algo diferente. Elí viene y le dice a Samuel lo que tiene que hacer. Dice que tiene que esperar, y cuando Jehová le llamare otra vez, él diría: habla Jehová, porque tu siervo oye. Wow. Recibir este tipo de instrucciones es excelente, pero obedecer es más importante. Porque ¿de qué me sirve conocer todas las instrucciones y las quebranto todo el tiempo? ¿De qué me sirve conocer los mandamientos de Dios y no seguirlas? ¿De qué me sirve saber cómo debo ser salvo y no obedecer? Nota lo que hace ahora Dios. Hace algo totalmente diferente que los 3 llamados anteriores. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró. Vino Jehová y como en una presencia se paró ahí. ¿Se imaginan? No habíamos visto esto. En los 3 llamados solamente probablemente Samuel escuchaba la voz de Dios y por eso se levantaba y no veía ninguna presencia. Por lo tanto iba al sacerdote. Pero ahora dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Wow. Cuando estaba leyendo eso, digo: wow, qué extraordinario es Dios. Qué Dios más grande, que cuando no le entendemos, o en este caso cuando Samuel no entendía quién le estaba llamando, dice Dios: ok, voy a hacer algo diferente. Entonces le llama, pero con su presencia. Nice. Muy, muy bien. Ahora obviamente Samuel ya ha entendido quién le está llamando, por lo tanto dice: habla, porque tu siervo oye. Y estaría bien terminar esta enseñanza aquí. Estaría excelente, porque vemos a Elí, vemos a Samuel, pero vemos a Dios ahora revelándose a Samuel. Pero no termina aquí el capítulo 3, sino continúa. ¿Sabes cómo continúa? Ahora continúa con un castigo. La razón por la cual Jehová se ha revelado a Samuel y no a Elí. Viene con juicio contra alguien. Y nota lo que dice el versículo 11. Si a mí me dijeran estas palabras, el versículo 11, cualquier persona me asustaría. Pero si Dios me dijera esto, me asustaría aún más. Porque nota lo que dice el versículo 11. Jehová dijo a Samuel. Recuerda, Samuel es un jovencito, educado, amado, estando viviendo en la casa de Elí. Y nota lo que le dice Dios. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Será tan duro oírlo, tan pesado, tan doloroso, que hasta tus oídos te van a doler. No sé cuántos de ustedes, pero estaba ocupado, ¿okay? Estaba haciendo algunas cosas. Y como que venía un mosco y por acá y ese sonido molestoso venía y como que aquí quería molestarme, no sé, pero después le hacía así y se iba.
Y segundos después venía otra vez y como que y le hacía así y se iba. Y como tres veces hizo eso el mosquito, y vino y que le hago ¡pam! Y le hice tan fuerte, pero fue como sin querer, y que hasta que mi cabeza se quedó y como que me quedé sordo por un momento y me dolió el sonido, y yo digo, oh man, ¿por qué hice esto? Pero lo que le dijo Dios a Samuel es tan doloroso como que si escucharas ese sonido, ese dolor, esa presión en tu cabeza, como cuando te golpeas y duele, así va a doler. ¿Cuál es el mensaje? Este es el mensaje, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Contra casa de quién viene Jehová? Y cuidado cuando Jehová viene contra ti. Cuidado cuando Jehová viene contra tu casa. Cuidado cuando Jehová habla y viene, ya no como tu amigo, sino como tu enemigo. Ahora ven la razón por la cual Jehová ya no estaba hablando a Elí, sino había elegido a alguien que no pertenecía a su casa, pero que estaba viviendo en su casa. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Wow. ¿Solo por eso, Jehová? ¿Solo por eso Dios me vas a castigar? ¿Qué Dios más duro? ¿Qué Dios más? ¿No que Dios es amor? ¿Han escuchado eso, no? No, es que no creo que exista el infierno porque tenemos un Dios de amor. No, no creo que Dios castigue porque Dios es un Dios de amor. Sí, tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios justo. Y si es un Dios justo, cuando haces algo mal, te va a castigar. Así como a tus padres. Si tienes padres justos, si haces algo mal, te van a disciplinar. Y Dios es exactamente lo mismo. Dice Dios que Elí sabía. No es que sus hijos habían blasfemado contra Jehová. No es que sus hijos habían estado viviendo de una manera mal delante de Dios, a escondidas. No. De hecho, todo el pueblo sabía. Elí sabía y todos sabían quiénes eran los hijos de Elí. Y Elí no había hecho absolutamente nada. Y por eso se levanta Dios y viene en contra de Elí y en contra de la casa de Elí a juzgarlos. 14. Por tanto, yo he jurado, dice Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Wow. En otras palabras, lo que Dios está diciendo a Elí y a su casa es que ya no habrá perdón. Hagan lo que hagan, ya no habrá perdón. Y así maten 1000 animales, no habrá perdón. Y así hagan duelo y lo que quieran hacer, no habrá perdón. Jehová no está para perdonarlos. Yo me quedé meditando en esa parte y digo, ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿Cómo aplica a nosotros? Porque conocemos que Dios es un Dios de amor y nosotros cometemos pecado y Dios nos sigue perdonando, pero también hay versículos donde el apóstol Pablo incluso dice que hay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, la sangre que fue derramada en la cruz por ti. Hay de aquel si te burlas de Dios. Y me acordé de los ángeles. ¿Cómo es que los ángeles estaban todo el tiempo delante de la presencia de Dios adorando
exaltando su nombre, en su propia presencia, mirando a Dios. Y no lo apreciaron. ¿Y saben lo que hicieron? Escucharon otra voz, la voz del diablo, que los engañó. Y por eso Dios los sacó de su presencia, de su lugar. De tal manera que esos ángeles jamás en toda su vida, en toda la eternidad, jamás tienen oportunidad de perdón. Y es lo que Dios está diciendo ahorita a Samuel. El castigo de la casa de Elí. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Qué grande responsabilidad Dios le dio a Samuel, a un jovencito. Una responsabilidad tan grande, pero una responsabilidad tan pesada. Un cargo que no merecía Samuel llevar. Le habían dado el mensaje para que le dijera a Elí. Ahora, Samuel era un jovencito de compasión, era un jovencito de amor. Por eso es que temía descubrir la visión a Elí. Por eso es que no quería decir las cosas que Dios le había dicho que habrían de acontecer. Sin embargo, tenía que decirlas. Nota lo que dice el versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la encubras. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. ¿Saben lo que le dice Elí a Samuel? No me escondas absolutamente nada. Y si me escondes algo, ese mal que caiga sobre ti y que añada Jehová para contigo. ¡Wow! En otras palabras, pusieron a Samuel entre la espada y la pared. Por un lado, no quiere descubrir lo que Dios le había dicho por amor a la casa de Elí. Por otro lado, no quiere recibir el castigo por encubrir eso. Así que, ¿qué harías tú? Te pregunto, ¿qué harías tú por eso? Tenemos una gran responsabilidad como cristianos, ¿ok? Grandísima, pesada. De tal manera que se nos ha confiado la palabra de Jehová a todos nosotros, el evangelio de salvación. Y el evangelio de salvación incluye no solamente el amor de Dios, sino también el castigo de Dios que viene para aquellos que desobedecen. Y la tenemos nosotros. Y Dios nos ha dicho: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. La misma responsabilidad de Samuel lo tenemos nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que le pareciere, dijo Elí. A veces nosotros queremos hablar la palabra de Dios con diferentes personas, diferentes partes de la palabra de Dios. No toda. Y todavía decimos por amor, ¿okay? Por compasión. Pero tenemos que hacerlo todo. Por ejemplo, si conocemos la historia de alguien, entonces como que encubrimos parte y nos la quedamos y solamente les decimos lo conveniente, lo que queremos que ellos oigan.
a medias, mochan, cuando tenemos que decirla toda. Se duelan o no, se gocen o no, tenemos que decirla toda. ¿Sí? Dios ha puesto el medio para salvación y por estas razones, porque viene un juicio, viene un castigo. Y sí, estás viviendo de esa manera, pero esto es lo que dice la Biblia. Punto. Me guste o no, te guste o no, es lo que dice la Biblia. (19) Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras de Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo es que se cumplió todo al pie de la letra. Lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, el Evangelio de Salvación y todas las cosas que han de acontecer, van a pasar al pie de la letra. Porque Dios no dejará que sus palabras caigan en tierra, sino que va a acontecer absolutamente todo. Y los dos últimos versículos dice así: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Sí ves? Samuel llegó a crecer como un hombre fiel, como un profeta bien delante de Jehová. Y el último tiene mucho que ver, no tengo mucho tiempo para hablar más sobre el versículo, pero solamente les voy a dar la idea para que ustedes sigan meditando en este versículo. Dice así: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cómo se manifestó Jehová en Silo? Por la palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová es que se manifestó Jehová. Dice Juan capítulo 1 versículo 14 que Dios se manifestó en Jesús. Amén. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Amén. Así que ese versículo apunta a Jesús. Les había dicho la semana pasada que cuando leamos la palabra de Dios del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre debemos de verlo, leerlo, entenderlo con el lente del Señor Jesús, con el lente del Evangelio. Y es que ahora Jehová se ha manifestado para dar juicio, pero también para salvar. ¿Estamos listos para recibir esta salvación? Si estamos listos para recibir esta salvación o ponernos a cuentas con Dios, digamos como Samuel: heme aquí, tu siervo oye. ¿Le escuchamos? ¿Podemos ver a Dios?